Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso conocido como el caso de Hello Kitty, uno de los crímenes más terribles de la historia de China. Una adolescente entró en comisaría declarando ser acosada por el fantasma de una mujer. Lo que encontraron dentro de su peluche de Hello Kitty daría lugar a la investigación criminal de un infame asesinato. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Hello Kitty. Cada noche se le presenta en sueños un espectro que la acosa sin dejarla escapar, un ser que busca venganza por las injusticias y las torturas inhumanas que ha sufrido. Este ser atormenta la mente de Ah Fong sin cesar. La chica de 14 años intenta consumir todo tipo de drogas para tratar de dejar de escuchar las voces que retumban en su cabeza. No puede evitar mirar hacia el enorme peluche que desde el fondo de la habitación le observa fijamente. En su interior se encuentra el cráneo de la mujer a la que ayudó a torturar y matar lentamente. La tortura le perseguiría hasta que confiese su crimen. Este es el caso de Hello Kitty, el asesinato más reconocible de la historia de Hong Kong. Pero empecemos por el principio. Antes de empezar, quería advertir de que este caso es especialmente perturbador, por lo que si sois aprensivos quizá este no sea un vídeo para vosotros. En la última década de los años 90, Hong Kong atravesaba una época tormentosa. A finales del siglo XIX, tras la Primera Guerra Chino-Japonesa, Inglaterra afianzó su influencia en la región, firmando con China un contrato de arrendamiento de la isla por valor de 99 años, tiempo que el Imperio Británico consideró como suficiente para beneficiarse de sus extraordinarias posibilidades comerciales. De esta forma, la antigua colonia británica ofreció durante el pasado siglo una ubicación de mercado libre próxima a China, un paraíso que prometía grandes oportunidades para las ansias expansionistas del capitalismo. Como consecuencia, el sistema político de Hong Kong se construyó a imagen y semejanza del de los países occidentales, con una separación de poderes y un ejecutivo elegido por un comité electoral. De hecho, a diferencia de la República Popular China, las libertades civiles estaban aseguradas en la pequeña isla del Pacífico. Sin embargo, la capitalización de su economía también fomentó la formación de organizaciones criminales que buscaban obtener su beneficio a través de las fabulosas relaciones comerciales de Hong Kong. Provenientes en su mayor parte de China, donde estaban muy perseguidos, los delincuentes se agruparon formando las conocidas como triadas. Estas mafias se dedicaban al tráfico ilegal de personas, la falsificación de tarjetas de crédito, la gestión de los talleres clandestinos de falsificaciones de marca y a la venta y distribución de todo tipo de drogas, entre otros muchos delitos. Las triadas eran especialmente peligrosas, pues en muchos casos formaban complejas redes llenas de sicarios que se expandían por varios países. La desesperación de la población de Hong Kong, que veía peligrar sus libertades y autonomía con la inminente cesión del territorio a China tras el fin del tratado, sirvió como caldo de cultivo, el escenario perfecto para la consolidación de estas organizaciones. En este contexto sucedió la historia del caso de Hello Kitty. Fan Man-ye nació en 1975 en el seno de una familia que no estaba dispuesta a mantener a una niña pequeña. Conocida por sus allegados como Ah-map, no tardó en ser abandonada cuando todavía era muy pequeña. Fan fue acogida y criada en un orfanato para niñas del barrio de Ma Tau Wai, en el distrito de Kowloon. No obstante, el reglamento del centro determinaba que tenía que abandonar el hogar social al cumplir los 15 años. Sin familia que la adoptase, la pobre Fan se vio en la calle, luchando por sobrevivir a cualquier coste. No tuvo más opción que robar y prostituirse, juntándose con gente indeseable y enganchándose al consumo de drogas para sobrellevar aquella situación. Logró un trabajo relativamente estable en el club nocturno Empress Karaoke, que le permitía obtener los ingresos justos para poder dormir bajo techo. Pero su adolescencia quedó irremediablemente marcada por el sexo, el dinero, el poder y la violencia. En este ambiente conoció a Enji Chi-yuen, uno de sus clientes que tenía una gran adicción a las drogas como ella.
El mayo siguiente se casaron y se fueron a vivir juntos. Poco después tendrían un hijo. El embarazo cambió en cierta manera su forma de pensar. Buscó un trabajo como camarera que les ayudara a mantener la casa y trató de dejar las drogas y la prostitución. Cabría esperar que el matrimonio propiciara un futuro para Fan, pero las circunstancias no podían estar más lejos de la realidad. Los repetidos y escandalosos episodios de violencia y gritos entre ambos eran frecuentes, hasta el punto de despertar a sus vecinos a altas horas de la noche. La situación era insostenible, por lo que Fan recogió sus cosas, se marchó de casa y puso fin a su relación con Chi-yuen. Tras haber abandonado su anterior empleo después de casarse, Fan necesitaba un nuevo trabajo, y ella solo sabía hacer una cosa. En 1997 comenzó a trabajar en el Romance Villa, un prostíbulo en el área de Kowloon, el mismo barrio donde se encontraba el orfanato donde se había criado. Entre sus muchos clientes comenzaron a ser habituales las visitas de Chan Man-lok, un delincuente reconocido que había tenido bastante éxito en el mercado de las drogas. Chan era miembro de la triada, lo que además le hacía proyectar cierto aura de respeto, pero también de peligrosidad. Los encuentros recurrentes terminaron por fraguar cierta amistad entre la joven y el exitoso mafioso, quien empezó a confiar más de la cuenta en la chica. Todo hubiera transcurrido como de costumbre si la noche del 16 de marzo de 1999 Fan no hubiera intentado robarle. La necesidad o quizás su adicción incontrolable a los estimulantes le llevaron a tratar de llevarse la cartera de Chan mientras estaba dormido. En su interior había $4.000 hongkoneses que equivalían a unos $500 americanos, suficiente como para poder pasar un buen mes. Sin embargo, Chan la descubrió y no iba a permitir que aquel intento de robo quedara en una simple anécdota. Como compensación, Chan le obligó a devolverle el dinero, además de otros $10.000 hongkoneses, para olvidar el asunto. Fan sabía que no tenía más opción que entregarle sus ahorros, pero no fue suficiente para el gángster, que entonces le exigió otros $16.000 en concepto de intereses, una suma que la joven de 23 años no podía pagar. Chan no era un simple narcotraficante, tenía una posición destacada en una triada y no podía dejar que corriese el rumor de que una simple prostituta había intentado robarle en su propia cara. Así contactó con dos de sus subordinados del sindicato del crimen organizado en Hong Kong, Leung Sing-cho y Leung Wei-lung, y les ordenó que secuestraran a Fan. El 17 de marzo de 1999, los dos hombres asaltaron la casa de Fan, la amordazaron y se la llevaron por la fuerza. Chan Man-lok tenía un lujoso apartamento de 7 habitaciones en la elegante Gainesville Road, la calle comercial más conocida e importante del distrito de Kowloon. Fan fue conducida hasta el apartamento por aquellos hombres y puesta a disposición de su indeseable líder. La idea era obligarla a trabajar como esclava sexual, recaudando todas sus ganancias hasta que pagara la deuda que había contraído. Pero Chan nunca estaba satisfecho con los beneficios y siguió aumentando la cantidad de sus intereses a conveniencia. Sin embargo, el plan no tardaría en torcerse, y es que, al igual que Fan, los tres mafiosos eran asiduos consumidores de hielo, es decir, clorhidrato de metanfetamina. Este psicoestimulante, bastante similar a la anfetamina, era sumamente adictivo y producía una potente excitación. Bajo los efectos del hielo, los tres hombres no dudaron en utilizar a la indefensa muchacha como objeto del desempeño de sus oscuros y perversos deseos. Abusaron de ella y comenzaron a castigarla frecuentemente por mera diversión. Pronto el secuestro se acabaría por convertir en tortura. En el apartamento solía aparecer la joven novia de Chan, que tenía entonces solo 14 años. Su nombre no ha trascendido en el caso, pero las actas públicas del juicio se recoge como A. Fong. A. Fong veía como Chan y sus hombres obligaban a Fan Man-ji a sonreír o incluso a reír a carcajadas para que simulara que estaba feliz, mientras la golpeaban salvajemente una y otra vez. La joven participó también en el acto. En sus propias palabras, era como un juego. Si ella no lo hacía, la golpeaban con más violencia. Le decían que se riera mientras la quemaban. Había una atmósfera de diversión. Cuando más tarde le preguntaron a Ah Fong por qué participaba en las torturas, ella respondió que, a pesar de que Fan le caía bien, quería saber qué se siente al castigar a alguien. Ella estaba destruida y divertirse torturándola ya no era tan divertido. Pero igualmente continuamos. No había otra cosa que hacer. Utilizaban en sus juegos con Fan cualquier cosa que les pillara a mano. De hecho, la cocina del apartamento ofrecía todo lo necesario para sus torturas. Sujetaban a Fan para que no se moviera, prendían fuego a unas pajillas y dejaban gotear el plástico derretido sobre las plantas de sus pies.
Después le derramaban aceite de guindilla sobre las heridas y distintas especias, comprobando sus diferentes efectos. Cuando se les terminaban o se hartaban, alguno de ellos perdía la paciencia y le quemaba los pies directamente con el mechero. Parece que incluso después de las quemaduras golpearon sus pies lastimados con un palo repetidas ocasiones. Pensaban que no necesitaría sus piernas para andar, por lo que sería un daño menor. Le obligaron a consumir orina y heces y era severamente castigada si no conseguía mantenerlos en su estómago. Cada día que pasaba, la brutalidad de los abusos y las torturas aumentaba. Cuando no había nada que les interesara en la televisión, por simple aburrimiento, los 3 hombres ataban a Fan con cables eléctricos, la colgaban de un gancho en el techo y la golpeaban con barras de hierro. A veces ni siquiera se tomaban la molestia de desatarla, dejándola ahí colgada toda una noche. Las torturas y abusos constantes provocaron que la pobre Fan cayera tan enferma y maltrecha que perdía la consciencia durante horas. Al final estaba tan destruida física y psicológicamente que no tenía fuerzas ni para sostener erguida la cabeza. Al parecer permaneció tirada en el suelo del baño durante 2 días, hasta que falleció una noche mientras todos dormían entre el 14 y el 15 de abril. Había pasado un mes de tortura sádica. A la mañana siguiente, Ah Fong se despertó y encontró el cuerpo sin vida de Fan Man-ye en el cuarto de baño. Cuando los demás se despertaron, hablaron durante horas de qué hacer con su cuerpo. Sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo en una solución viable, por lo que la dejaron en el suelo del baño y decidieron aligerar la mente mientras jugaban a videojuegos en una sala recreativa cercana al apartamento. Cuando volvieron, decidieron dormir hasta el día siguiente. Nadie iba a ir al piso de Chan, así que no tenían prisa por encontrar una solución al problema. Al día siguiente, Chan reunió a sus hombres y le explicó que Fan debía de ser destruida. Estaba influenciado por la gran cantidad de droga que había consumido la noche anterior. Durante las siguientes 10 horas, Chan y sus hombres levantaron el cuerpo de Fan Man-ye y lo depositaron en la bañera, despojándole de sus ropas. Poco a poco, utilizando un serrucho manual, fueron despedazando el cuerpo de la chica, cortándolo en varios trozos. Envolvieron diferentes partes en plásticos y fueron colocándolos en el frigorífico de la cocina de diseño del apartamento. Cuando llevaban un buen rato, Chan metió los intestinos de Fan en una bolsa de plástico y despertó a Ah Fong, la adolescente, aproximando el paquete a su rostro. Cuando despertó, le pidió a la chica que lo sirviera en agua caliente para que no cogieran un mal olor. Liu Xingcho comenzó a cocinar la cabeza de Fan en una gran olla para deshacerse de ella. Pensó que era una buena idea enseñarle a Ah Fong cómo la carne se iba desprendiendo del hueso lentamente, pero la joven estaba demasiado asustada para mirar. Todo aquel proceso requería demasiado tiempo y el grupo comenzó a tener hambre, por lo que cocinaron unos fideos en un fogón mientras que la cabeza de Fan Man-ye estaba hirviendo en el otro. Algunos reportes dicen que usaron la misma cuchara para remover ambas ollas, aunque este detalle no está del todo claro. Sin embargo, sí que lo cocinaron a la vez. Después de almorzar, comprobaron cómo la cabeza se había reducido a solo un cráneo, de un tamaño asumible para ocultarlo. Así decidieron ocultar el cráneo de Fan en el interior de un peluche gigante de Hello Kitty en forma de sirena que Chan tenía en su piso. Más tarde tiraron la mayor parte del cuerpo a la basura y entregaron los brazos y las piernas a unos perros vagabundos. Habían cumplido con éxito su tarea, pero la historia no acababa aquí. La joven Ah Fong quedó traumatizada después de las tareas de despiece y cocción del cuerpo de la que había sido su víctima. Ella era igual de culpable que los demás y comenzó a sugestionarse. Empezó a pensar que Fan le perseguía, que su espíritu se alzaría de su tumba y, convertido en un espectro con sed de venganza, la buscaría para darle su propia medicina. Comenzó a creer que el piso de Chan estaba embrujado, que no tendría escapatoria. Trató de encontrar en las drogas una vía de escape, pero los estimulantes no hicieron más que aumentar su paranoia. Sufría pesadillas continuas y la culpa le atormentaba a partes iguales que el miedo se había apoderado de su subconsciente. Así que cuando ya no lo soportó más, acudió a la comisaría de policía de Sim Sha Shui para confesar sus crímenes. La joven de, en aquel momento, 14 años, entró en el edificio policial y le contó a los agentes que estaba siendo acosada por el fantasma de una mujer. Les dijo que ella había ayudado a unos hombres a torturarla, a matarla y finalmente a descuartizar su cuerpo. Los oficiales de policía no pudieron mostrar más que asombro ante las impactantes declaraciones del adolescente. Algunos de ellos sospecharon que se trataba de una broma de mal gusto. Sin embargo, pese al escepticismo inicial, los policías decidieron acudir al lujoso apartamento sobre Gainesville Road, donde había ocurrido aquella espeluznante historia. Ah Fong se ofreció a guiarles y a entregarles
toda la información necesaria a cambio de la inmunidad. Cuando los agentes accedieron a la casa para investigar, solo encontraron una bolsa de plástico que se creía que contenía órganos internos podridos de la víctima, aunque también podrían pertenecer a un animal. No obstante, el hallazgo más revelador para los policías fue el de la calavera en el interior del peluche enorme de Hello Kitty que Ah-Fong les entregó con premura. Los restos eran insuficientes como para que el médico forense pudiera determinar la causa de la muerte de la víctima, pero bastaban para abrir una investigación de asesinato. La policía de Hong Kong arrestó a Chan Man-lok el 26 de mayo. Más tarde también sería atrapado Leung Shin-cho. A finales de marzo del año 2000, el último de los responsables del asesinato de Fan, Lung Wei-lung, fue arrestado en China y deportado a Hong Kong para el juicio. El proceso judicial estaba determinado por la colaboración y testimonio de Ah-Fong, quien dio todo lujo de detalles del asesinato, tortura y despiece del cuerpo de Fan. El juez del caso, Peter Nguyen, el jurado y los abogados de la acusación pidieron visitar en compañía de los acusados la escena del crimen para que indicaran y aclararan cada uno de los actos que cometieron. La idea era corroborar la versión que había entregado a las autoridades Ah-Fong anteriormente. Sin embargo, todos se negaron a excepción de Leung Shin-cho. Durante el juicio, el fiscal describió el caso como el asesinato más repugnante con el que había trabajado el sistema judicial de Hong Kong en toda su historia. En sus argumentos destacó la brutalidad y el terror del crimen, señalando cómo durante un mes los acusados habían cometido toda clase de fechorías y abusos inhumanos sobre una joven de 23 años que acabó falleciendo en el suelo de un cuarto de baño. La fiscalía presentó informes psiquiátricos de los 3 miembros de la triada como seres sin remordimientos. Eran unos asesinos fríos sin empatía, monstruos capaces de hacer toda clase de daño sin inmutarse, una descripción que se ajustaba a la actitud que mostraban durante el proceso. Y es que Chan permaneció sentado en su estrado, sin mostrar una sola expresión en su rostro, mientras que el segundo acusado, Leung Wei-lung, escuchaba los argumentos de la fiscalía mientras tomaba notas en su cuaderno, sin darle importancia a ninguna de las declaraciones. Las declaraciones viscerales y la descripción de los actos repugnantes y nauseabundos que ejercieron sobre Fan resultaban insoportables para el jurado y los asistentes. Durante la audiencia del caso, 2 grupos de estudiantes de escuelas secundarias asistieron a la sala del Tribunal Superior para escuchar el juicio. Fue tal el impacto que este causó que algunos estudiantes se estremecieran y tuvieran que abandonar el hemiciclo rápidamente. Por su parte, la defensa apenas pudo alegar algo más de que el homicidio de Fan había sido involuntario. Argumentaban que su muerte había sido accidental y que podía deberse al consumo de drogas que ella misma adquiría por su cuenta, desmintiendo la versión de Ah-Fong. Efectivamente, el jurado aceptó que los hombres no mataron intencionalmente a Fan Man-ye, de 23 años, lo que habría significado una cadena perpetua obligatoria hasta el fin de sus días, sino que se determinó que la joven murió como resultado del abuso, por lo que podían ser declarados como culpables de su homicidio involuntario. En cuanto a la causa exacta y la fecha de la muerte de Fan se desconocía, ya que solo se recuperó su cráneo, un diente y algunos restos de sus órganos internos que los responsables no habían tirado a la basura todavía. Los restos no ofrecían pruebas suficientes para determinar si había sido asesinada o murió por alguna otra causa, como una sobredosis de drogas, lo que permitió que el caso no tuviera más agravantes para los responsables. En sus alegatos finales, la fiscalía ofreció el testimonio del inspector senior Alvin Cheung, que dijo en el tribunal: «En mis 21 años en la policía nunca había visto un caso tan cruel, de alguien torturado hasta tal punto durante un mes». El 6 de diciembre del año 2000, el tribunal sentenció a los 3 hombres a cadena perpetua por torturar, asesinar, despedazar y ocultar el cuerpo de Fan Man-ye, después de un juicio que duró 6 semanas. Mientras se leía su sentencia, los 3 responsables se mostraron inexpresivos, guardando la compostura con sus elegantes trajes oscuros. El juez indicó que no ofrecería la posibilidad de revisión de su condena o la libertad condicional durante 20 años, debido a la gravedad del crimen. De hecho, después de la sesión, afirmó con rotundidad: «Nunca a lo largo de los años en Hong Kong un tribunal ha escuchado tanta crueldad, depravación, insensibilidad, brutalidad, violencia y perversidad perpetrada por un ser humano o seres humanos contra otro ser humano. Incluso un animal no habría sido maltratado de la misma manera que lo fue la difunta». Los 3 hombres declarados culpables de homicidio involuntario no pudieron ser sometidos a una pena capital, que sí habrían soportado en China de acuerdo con su sistema jurídico, y de hecho fueron condenados a una pena relativamente baja, dado que podrían ser puestos en libertad condicional después de 20 años. En la actualidad,
Chan Man-lok y Leung Wee-lung actualmente cumplen cadena perpetua en la prisión de Stanley, mientras que Leung Shin-cho logró reducir su sentencia de cadena perpetua a 18 años en un tribunal de apelación, siendo puesto en libertad en abril del 2014. No obstante, 8 años después, Leung fue arrestado y sentenciado a prisión una vez más por 12 meses, en agosto del 2022, por abusar de una niña de 10 años. El espantoso crimen conmocionó a Hong Kong. La macabra participación de Hello Kitty, un personaje de dibujos animados que entonces era muy adorado en Hong Kong, mantuvo la atención del público y la prensa local. Después del juicio, el patólogo forense guardó el cráneo de Fan en el depósito de cadáveres público de Kowloon. Allí permaneció hasta que se completó el proceso de apelación de los prisioneros, notificándoselo a su familia biológica en marzo del 2004. El 26 de marzo de ese año, el cráneo de Fan fue devuelto a la familia que la abandonó cuando era todavía una niña, siendo incinerado posteriormente. El caso fue apodado el asesinato de Hello Kitty en la prensa por el macabro hallazgo de la cabeza dentro del peluche de este personaje, y se convirtió en una historia muy popular en Asia. Hoy en día, los 6 millones de residentes de la antigua colonia británica de Hong Kong no solo conocen cada uno de los espeluznantes detalles del caso, sino que han creado en el asesinato una especie de icono del morbo. En varias entrevistas a pie de calle, la gente habla del tema con expectativas y curiosidad. Para la gente fue un crimen horrible, pero también muy interesante. Piensan que este tipo de cosas puede suceder todos los días en Nueva York, o tal vez en el continente, pero no en Hong Kong. Así que la gente no puede evitar mostrar ese excesivo interés por el crimen de Hello Kitty. Quieren saber más. Y es que la tasa de homicidios de Hong Kong se encuentra entre las más bajas de cualquier ciudad importante del mundo, según el Centro de Criminología de la Universidad de Hong Kong, siendo la tasa de homicidios de Nueva York, a pesar de los descensos recientes, casi 15 veces mayor. El crimen de Hello Kitty conmocionó a la par que cautivó a la población de Hong Kong, pero puso el foco de la justicia en las triadas, que hasta entonces permanecían en un perfil bajo. La muerte de Fan intensificó las medidas policiales contra el crimen organizado en la isla. Los 60 asesinatos de media entre los años 2001 y 2002, desde cuando se cuantifican, pasaron en el año 2015 y 2016 por debajo de los 25 anuales, reduciendo su participación en la tasa de homicidios de un 1% a un 0,3%. El delito del tráfico sexual y distribución de drogas está en la hoja de ruta de la policía hongkonesa, que a partir de este espeluznante secuestro y asesinato se dedicó a combatirlos sin miramientos. Y bueno, hasta aquí el caso. El caso de Hello Kitty no solo impactó desde el punto de vista criminal, sino que además fraguó una leyenda negra. ¿Por qué Ah Fong decidió confesar? Los vecinos del apartamento donde murió la chica se vieron obligados a informar a la policía de que muchas personas habían visitado el edificio recientemente para ver si podían contactar con el fantasma de Fan Man-ye. Y es que para los amantes del misterio, el espíritu de Fan era muy real. El edificio fue demolido en 2012 y reconstruido para convertirlo en un hotel en el 2016. Sin embargo, sigue siendo objeto de las visitas de cazafantasmas y otros interesados en el caso. La historia se hizo tan famosa que condujo a la producción de varias películas que hoy en día han consolidado la historia como una de las más reconocibles en la criminología asiática. Y es que todavía hay muchas preguntas por responder. ¿El testimonio de Ah Fong era cierto? Y lo más importante, ¿por qué confesó? ¿Acaso se le presentó realmente el espíritu de Fan? ¿Estaba la víctima del asesinato de Hello Kitty ansiosa porque se hiciera justicia desde el más allá de la tumba? ¿O eran las pesadillas atormentadoras de una niña culpable de 14 años? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf y Santiago Pedro Vázquez. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!